Bienvenidos todos a nuestro curso de JavaScript Full Stack, programación web, backend y frontend. Me da mucho gusto que se hayan apuntado a este curso y estoy seguro que si le sacan todo el provecho, ponen todo el empeño, el esfuerzo, al finalizar pues van a poder adquirir los conocimientos pues suficientes técnicos y aplicarlos en distintas áreas pues en el desarrollo de un sistema, tanto en el backend, tanto en el frontend, bases de datos, en fin, son las tres partes principales que nos va a ocupar en todo este curso. Bien, entonces, JavaScript Full Stack. Como un desarrollador, pues tiene esa capacidad de interiorizarse en cada una de estas partes. JavaScript también lo hace, por supuesto. Es un lenguaje que uno puede utilizar, aplicar en diferentes partes del desarrollo de un sistema. Y eso es lo bueno, eso es lo que hoy por hoy le está haciendo pues muy popular a este lenguaje de programación. Pues la mayoría conocen este lenguaje. Y eh, JavaScript no es Java. Realmente no tienen ninguna relación salvo en el nombre. ¿Y por qué entonces lleva el nombre de Java? Pues por una estrategia simplemente de marketing, ya que en su momento cuando eh, ECMAScript pues estandarizó a JavaScript, incluso mucho antes, cuando Netscape pues creó este lenguaje, pues se llamaba LiveScript. Y en esos tiempos Java era muy popular, con gran prestigio. Y entonces LiveScript, el creador de LiveScript, pues quiso también tener un poco de popularidad, prestigio, entonces incorporó el nombre de Java al lenguaje de programación que él mismo creó. Bueno, y es por esa razón. JavaScript no es Java, ni tampoco tienen alguna relación. Y de hecho que de repente uno podría decir, sí, sintaxis se asemejan, sí, pero eso no significa que JavaScript provenga de Java, no proviene de Java, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir viendo estas diferencias, ¿sí? Que el lenguaje realmente, JavaScript es un lenguaje único, con características propiamente son fascinantes, realmente es digno de merecer todo el prestigio, toda la popularidad, porque las funcionalidades que cada día más se le está añadiendo a este lenguaje son increíbles, realmente son increíbles. Bueno, entonces vamos nosotros a utilizar este lenguaje. Este curso no es un curso en donde pretende enseñar desde cero el lenguaje en sí. Por supuesto, si no tienes conocimiento de JavaScript, no tienes por qué preocuparte. En el transcurso de este curso vas a poder aprender el lenguaje y añadiéndole a eso las últimas características de JavaScript y lo vas a utilizar full, lo vas a aplicar, lo vas a poder aplicar en todas las partes de un sistema. Bueno, entonces con esta introducción yo voy a dedicar este primer video dando una introducción al curso, los fundamentos.
de toda esta temática que nos va a ocupar a lo largo de este taller, a lo largo de estas 6 clases. Entonces, pues empecemos haciendo una introducción al lenguaje. ¿Qué es JavaScript? ¿Qué es JavaScript? Bueno, para dar el primer paso, pues vamos a decir que es un lenguaje de programación. Perfecto, ya conocemos entonces qué es JavaScript. Ya sabemos que es un lenguaje de programación. Bueno, que tiene algunas características, por ejemplo, que es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa que un lenguaje sea interpretado? Bueno, que traduce, el lenguaje traduce el programa mientras se ejecuta. Es dialecto del estándar ECMAScript. ECMAScript es una organización que especifica los lenguajes de programación y JavaScript es dialecto de ECMAScript, o sea que es un hijo, es propiedad de ECMAScript. Y ECMAScript se encarga de poder, bueno, mejorar de repente algunas funcionalidades del lenguaje, los tipos de datos, etc. Bueno, eh, ECMAScript actualmente está en su versión 10 y ha incluido muchas nuevas funcionalidades al lenguaje. En ECMAScript 6 se introdujo por primera vez en el año 2015 la palabra clave reservada que todos conocemos, que es class, que nos permite definir clases. Bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Es un lenguaje imperativo. ¿Qué significa que el lenguaje sea imperativo? Bueno, posee estructuras de control, procedimientos, etcétera, etcétera. Bien, al mismo es un lenguaje débilmente tipado. Débilmente tipado o tipado dinámico también se le llama. ¿Qué significa que sea un lenguaje débilmente tipado? Bueno, pues yo no le asigno un tipo de dato a la variable, sino directamente al valor, al dato. ¿Sí? Eso es lo que hago, que un lenguaje fuertemente tipado lo que hace es añadirle, asignarle a la variable. Yo digo, tu variable vas a ser numérico, no vas a permitir que se te asigne un no numérico, un string o lo que sea. Tú vas a ser solamente de números y ya. ¿Sí? Y yo no puedo eso cambiar, no puedo. Entonces, no vamos aquí a entrar en detalles de ventajas y desventajas de esto, sino que simplemente JavaScript es un lenguaje débilmente tipado, o sea que yo le asigno el tipo de dato al, al dato en sí, al valor en sí en el momento de asignar. Es un lenguaje orientado a objetos. Seguramente ya conoces este paradigma, pues la orientación a objetos. ¿Sí? ¿Y qué es orientación a objetos? Bueno, un lenguaje que te permite crear objetos. Pero para eso, lo normal es que uno pueda instanciar una clase, definir la clase e instanciar una clase. Bueno, en ECMAScript, en su versión 6, pues ya se puede hacer eso en JavaScript. Pero hay algo novedoso en esto y es lo que yo me quiero, pues, enfocar mucho en esta parte, que es un lenguaje basado en prototipos. Es un lenguaje basado en prototipos. Y voy a señalar esta parte acá. Por ejemplo, voy a entrarle a este lenguaje conocido también que es Java. Java es... Ups, lo siento. Está bien. Java es un lenguaje
que está basado en clases. ¿Qué significa que esté basado en clases? Que yo no puedo crear un objeto sin instanciar una clase. O sea, yo debo de instanciar una clase para poder darle vida al objeto, ¿sí? En cambio, en JavaScript sucede algo raro. Es que en JavaScript es orientado a objetos, pero no está basado en clases. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo es que es orientado a objetos, pero no? O sea, me está diciendo que puedo crear objetos, pero no, el lenguaje no está basado en clases. O sea que JavaScript tiene un paradigma sin clases, paradigma classless, o sea, sin clases, sino que está basado en prototipos. O sea, yo puedo crear una clase, perdón, yo puedo crear un objeto sin la necesidad de instanciar esa clase. Esa es la gran novedad de JavaScript. Yo puedo crear un objeto, o sea, JavaScript está atendiendo la necesidad de agilizar el desarrollo y no perder tantísimo tiempo en estar definiendo, o sea, en las definiciones, en las relaciones, para luego recién empezar a ejercer las acciones sobre los objetos y hacer uso de ellos. No, JavaScript dice tú puedes crear tus objetos y manipularlos sin ningún problema y utilizarlos. Pues esta parte nosotros vamos a entender mucho mejor cuando empecemos ya a programar en la parte práctica, porque este curso es 100% práctico, pero no podemos empezar sin antes ver los fundamentos que es necesario pues conocer y empezar a escudriñar, a sondear un poquito, a interiorizarnos de lo que se trata, de qué es, a qué nos estamos enfrentando, pues bueno. Entonces, JavaScript nos permite crear objetos sin la necesidad de instanciar, perdón, una clase. Y por eso está basado en prototipos. O sea, pero ¿se puede crear objetos a partir de una instanciación de clases? Sí se puede, por supuesto. Acuérdense que habíamos dicho que a través de ECMAScript en su versión 6 se introdujo pues esa palabra clave, esa palabra reservada class, donde yo puedo definir clases y crear objetos a partir de esas clases sin ningún inconveniente. Nosotros eso principalmente lo vamos a ver en el frontend con React.js. Bueno, entonces pasemos al siguiente. Bueno, en esta parte vamos a ver desarrollador web full stack. Se puede ser desarrollador web full stack. Se puede, o sea, ya tenemos una idea de lo que es un desarrollador web full stack, que es un programador capaz de desenvolverse tanto en el backend, en el frontend, maneja diversas herramientas, también es bueno en las bases de datos, pero, primero quiero analizar esta imagen. Bueno, que es un compendio general de lo que significa ser un desarrollador web full stack. Tenemos acá, pues, todas las áreas o todos los conocimientos, quiero usar esa palabra, ese concepto de conocimiento, conocer. Conocer, por ejemplo, el frontend, por supuesto, súper necesario, el backend, las bases de datos. Y acá pone algunos ejemplos. Postgres, MongoDB y acá, por ejemplo, está Python, Django, ¿sí? Y algunas otras herramientas también. O sea que no solamente yo debo de conocer a la perfección el frontend y el backend, las bases de datos, sino también manejar las metodologías ágiles, tener conocimiento de eso, las herramientas de diseño.
como Bootstrap, Semantic, Materialize, y entre otras herramientas de diseño. Por supuesto que necesitamos integrar esos frameworks, ¿sí? Para agilizar el desarrollo de las vistas, o sea, la creación de las vistas, las interfaces de usuario y demás. Bueno, también las herramientas de desarrollo como Git, SAS, ¿sí? Que seguramente te suena familiar. El sistema de control, un programa versionado, ¿sí? de los sistemas, de las aplicaciones. Bueno, y básicamente ¿el programador debe ser un especialista en todas estas áreas? No, no. El desarrollador simplemente tiene que conocer algo, o sea, capaz de entender qué es lo que se hace aquí, qué es lo que se hace en el frontend, qué lenguajes se utilizan en el frontend. ¿Sí? Y tú debes ser capaz de responder. Bueno, en el frontend básicamente utilizamos tres lenguajes. Utilizamos HTML, CSS, JavaScript. Y como framework, acá por ejemplo pone AngularJS. ¿Sí? Y en nuestro estudio nosotros vamos a utilizar React.js. ¿Sí? Entonces, tú debes ser capaz de hacer esta, o sea, de responder, bueno, ¿qué se hace en el backend? Bueno, en el backend nosotros trabajamos con la lógica del negocio, toda la lógica. Y en las bases de datos, por supuesto, las bases de datos. Acá manejamos Postgres, MongoDB y tú te mueves bien también en esas partes. Conoces. Pero no necesariamente debes de ser un especialista, ¿no? Conocer simplemente algo. ¿Y por qué estamos hablando todo de esto? Porque actualmente el desarrollador web full stack es el programador mejor pagado en el mundo. O sea, eh, esta es realmente una oportunidad para ti, para que puedas acrecentar tus conocimientos y en el día de mañana tú puedas, pues, decir con toda seguridad que conoces el frontend, que conoces el backend, que conoces qué herramientas, ¿sí? Se utilizan en el backend y pues tienes las capacidades técnicas de hacer uso de esas herramientas. También las bases de datos principalmente son las áreas fundamentales, pues, que debemos de saber bien, eso sí, bien. ¿Sí? Pero, sin panorama general, esto es lo que el desarrollador web tiene que, o sea, le tiene que sonar familiar, tiene que conocer. Pero, no hay la necesidad de que tú seas un experto en todas estas áreas. Para ser desarrollador web full stack, no. Pero debes de conocer algo, ¿sí? Si quieres realmente ser un full stack. Y tener, por supuesto, un buen trabajo y un buen sueldo en esto, porque se paga muy bien. Se paga muy bien, es una de las carreras, pues, mejor pagada. Bien, entonces, pasamos ahora a nuestro stack de desarrollo. ¿Qué stack nosotros vamos a utilizar? Pues el stack MERN. El stack MERN es un stack que simplemente está conformado por MongoDB, Express.js, React.js y Node.js. Y estas herramientas, por supuesto, estas tecnologías son pues bastante populares hoy en día. Existe también el stack MIM que utiliza, la diferencia es que en vez de React se utiliza Angular y está el otro stack que en vez de Angular y React se utiliza a Vue.js. ¿Sí? Seguramente estás familiarizado con alguna de estas tecnologías. Pero este es el stack que nosotros vamos a empezar a utilizar, a hacer uso de ellas. A Node.js, ¿qué es Node.js? Bueno, Node.js es un framework de JavaScript que nos permite crear un servidor. Nosotros
podemos utilizar a Node.js para crear un servidor pues totalmente con el mismo framework, ¿sí? Sin la necesidad de utilizar otro framework, pero para eso pues se nos ha facilitado bastante a través de un framework más que es Express.js. Express.js es un framework, encima, es un framework de Node.js. Express me permite pues crear toda una infraestructura de una manera rápida, rapidísima. Empezar a crear nuestras REST APIs y demás, a crear nuestro servicio de una manera ágil, flexible, minimalista. ¿Qué significa eso? Pues JavaScript tiene una filosofía realmente que apasiona, porque minimiza bastante el ofrecimiento de recursos. Yo voy a ofrecer recursos según me soliciten, lo necesario, ¿sí? Lo necesario, por eso, de ahí viene que JavaScript es minimalista y bueno, eso está patente, plasmado realmente en Express.js. Y si esto te confunde un poco, no te preocupes, vamos a ver eso en la parte práctica, ya cuando empecemos a escribir código. Bueno, y ahí te va a quedar todo más claro. Bien, entonces Express.js trabaja conjuntamente porque es un framework de Node y lo que me va a permitir es crear mis rutas de servidor, las rutas de los recursos, ¿sí? Eh, que, que normalmente lo llamamos API REST, ¿sí? Que son recursos que el servidor va a ofrecer, ¿sí? Para que por el lado del cliente, con React, con Axios, podamos consumir esos recursos y mostrárselos al usuario. ¿Bien? Y luego en el cliente nosotros en el frontend vamos a utilizar a React.js, que está basado en componentes y podemos manipular esos componentes a nuestro antojo, ¿sí? Y eso es buenísimo. Por eso es súper, súper, súper dinámico y agiliza bastante el desarrollo. Aquí la agilidad, la rapidez, es todo este stack te ayuda a que cuando emprendas tu proyecto seas ágil, avances muy, pero muy rápido sin que te tengas mucho tiempo. Wow, tengo que aprender PHP por el backend, del lado del backend, entre otras cosas, Postgres, mis diseños, mis relacionales, wow. Y todavía no estás, pues, escribiendo código. Claro, uno tiene que gastar mucho tiempo en tener un buen diseño. Claro, por supuesto. Pero tampoco para perder demasiado tiempo. Sí, demasiado tiempo, porque a veces nos encontramos con clientes pues, que quieren resultados rápidos, rápidos, y bueno, uno no tiene que en su carrera decepcionar a nadie, no es tampoco para complacer a todo el mundo, pero, hay una necesidad de ser ágiles, rápidos, de avanzar rápido en esto. Y JavaScript pues se pone en el lugar, en los zapatos del programador y nos da toda esta facilidad. Y nosotros en la base de datos vamos a utilizar a MongoDB. A MongoDB. ¿Sí? Y por si no conoces esta base de datos, bueno, es un NoSQL. Es un NoSQL. La mayoría dice que, bueno, es una base de datos esquemaless, o sea, sin esquema. Y no es así. No es que MongoDB sea sin esquemas. MongoDB posee un esquema, pero es dinámico. Y todo eso nosotros podemos, bueno, crear todo ese esquema. Nosotros podemos, pues, aplicar restricciones. Podemos hacer lo que queramos realmente sin perder la integridad. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, y vamos a ver eso en la práctica. Todo se puede hacer con MongoDB, absolutamente todo. Y es súper rápido. ¿Y por qué razón? Yo, bueno, ¿puedo utilizar Postgres en este stack? Puedes, sin problema. No necesariamente debes de utilizar MongoDB. Entonces, tu stack sería Perl.
si utilizas Postgres, por ejemplo. Pero JavaScript sigue siendo el lenguaje que vas a utilizar. Entonces, ¿cómo hago? Voy a estar escribiendo una consulta súper larga, joins y demás cosas. Y de nuevo, voy a perder mucho tiempo. O sea, el tiempo acá es un factor primordial en el desarrollo. Entonces, para eso, si en el caso en que tú quieras más adelante integrar a este stack Postgres, te gusta más lo relacional, bueno, simplemente tienes que utilizar un ORM, que es un Object Relational Model. ¿Sí? En este caso se llama SQLize. SQLize es el ORM que debes de instalar. Y simplemente el ORM te permite pues hacer uso de funciones más entendibles, y eso por supuesto, como dijimos, ayuda a que tú avances mucho más rápido en tu consulta, sea más rápido. Y en vez de utilizar, bueno, por debajo hay todo un select que se arma, pero simplemente tú le pones, bueno, te voy a poner un ejemplo, creas un modelo de productos, bueno, y pones producto.find y eso te trae todos los productos. Y eso es equivalente a hacer un select, ¿sí? Asterisco from productos, ¿sí? Y bueno, la complejidad de repente después podría crecer, pero eso realmente facilita muchísimo la agilidad, el avance, resultados rápidos en nuestro desarrollo, ¿sí? Y que no perdamos mucho tiempo escribiendo códigos de consulta. Bien, pero tú lo puedes integrar de igual manera, Postgres en este mismo stack, ¿sí? Pero al integrar nosotros MongoDB, acá nosotros vamos a utilizar un NoSQL. Si gustas en aprender un NoSQL, pues en este curso vamos a verlo. Vamos a abarcar todo lo que es MongoDB utilizando un ODM, porque MongoDB se basa en documentos, ¿sí? No en tablas, sino en documentos, o sea, en esquemas. Y bueno, esos esquemas vamos a exportarlo, convertir como modelo, y a partir de ese modelo vamos a estar utilizando las funciones. De repente, si todo esto te está confundiendo, no te preocupes, en la práctica lo vas a tener bien claro, bien claro de qué estoy hablando. Bien, y el ODM que vamos a utilizar de MongoDB se llama Mongoose. Si de repente ya has trabajado con MongoDB y conoces el ODM de MongoDB, pues Mongoose es el módulo que vamos a estar, o sea, la dependencia que vamos a estar utilizando para crear nuestros esquemas y también nuestros modelos, ¿sí? Que esos esquemas luego voy a asignarle a un modelo, y ese modelo es el que se va a guardar en MongoDB. Bien. Entonces, ese es el stack que vamos a utilizar en nuestro curso. Bien. Y ya estamos listos para empezar, pues, con la primera parte y gran parte de nuestro taller, perdón, para poder instalar los programas que necesitamos en nuestro curso. Bueno, programas que necesitamos instalar, ¿sí? Y vamos a cerrar esto. Y el navegador. Empecemos por el editor de código. El editor de código que vamos a utilizar es Visual Studio Code, un editor bastante popular hoy por hoy. Es el editor número uno más utilizado por los programadores en estos tiempos, más que Sublime Text, por ejemplo. Pero tú puedes elegir el editor de código que prefieras, pero si de repente ya tienes este editor, no hay ningún problema. Pero si no tienes ningún editor de código, es tu primer paso en la programación, pues vamos a hacer uso de esta herramienta. ¿Del por qué? Porque te permite integrar ya aquí las consolas, una consola
para hacer uso de líneas de comando, para crear nuestros servidores, para tener nuestro servidor de backend en una consola y nuestro servidor de frontend en otra consola. Bien. Entonces, yo todos estos enlaces les voy a dejar en la descripción del curso para que lo descarguen. Esto simplemente lo van a poner, descargar para Windows. Detecta tu sistema operativo. No hay ningún problema si tienes Linux, también lo puedes descargar. Yo ya tengo descargado. Entonces simplemente vas a poner siguiente, siguiente, siguiente. Hay una parte donde van a estar algunas casillas todas marcadas y realmente no hay ninguna complicación en la instalación de esta herramienta. Así que si por ahí tienen alguna consulta, alguna dificultad para instalar, entonces simplemente me escriben, por favor, ¿sí? Pero no voy a detenerme mucho tiempo en poder instalar porque esto es supremamente fácil. Por otra parte, vamos a utilizar Postman. ¿Qué es Postman? Bueno, si alguno conoce o no conoce, voy a decir Postman es un cliente HTTP que me va a permitir probar mi servidor. Probar mi servidor. Entonces, vamos a instalar también, voy a dejarles en la descripción del video el enlace para instalar. Eso es supremamente fácil también, igualito que el anterior. Simplemente le dan descargar, ¿sí? Eligen la versión, el sistema operativo y descargan esta herramienta. La instalación es muy, pero muy fácil también, no hay ninguna complicación, nada de otro mundo. Y ahora, pues, debemos descargar Node.js. Les voy a dejar también el enlace en la descripción del video. El actual con las últimas características es lo que tienen que descargar, no es este, sino esto. La versión más actual de Node.js. Y esta instalación también es muy, pero muy fácil. Pesa como 200 megas, 215 megas alrededor. Bueno, entonces descargan e instalan también. De igual manera, si tienen alguna dificultad para poder instalar, simplemente pueden escribirme y les ayudo. Bueno, pero es muy sencillo también la instalación. Y MongoDB. MongoDB, les voy a dejar también el enlace de descarga. Hay que descargar MongoDB. Y esta parte sí les quiero decir, acá pueden elegir la versión de su sistema operativo y lo ponen en descargar. Hay una parte en donde en la ventana va a aparecer instalar Compass, simplemente lo desmarcan porque Compass es una interfaz gráfica donde tú puedes gestionar tus bases de datos, tus conexiones, pero en mi caso yo como no manejo, si estoy manejando así proyectos reales para una empresa, entonces no, simplemente utilizo líneas de comandos que me parece muy cómodo, ¿sí? Entonces, pero si quieren tener la interfaz gráfica de MongoDB, simplemente van a dejar marcada la opción de instalar Compass, ¿sí? Pero alrededor, bueno, va a depender de la velocidad de tu internet, creo que pesa un poquito también esa interfaz gráfica, Compass, pero yo no voy a utilizar, voy a utilizar simplemente líneas de comandos, ¿sí? Y para que puedas aprender también algunos comandos en MongoDB. Entonces, lo pueden descargar y solamente esa es la variación que hay. Si desmarcan o lo dejan marcado, ya va a depender de ustedes. Sí, pero en mi caso, como le dije, no voy a utilizar Compass. Ok, entonces estas 4 herramientas son las que vamos a estar utilizando para nuestro curso. Y
Si tienen alguna consulta, si algo no les quedó claro, lo pueden hacer en la descripción del video. Pero por el momento no se preocupen porque todo lo que estuvimos hablando lo vamos a ver con profundidad ya que todo quede bien, bien, bien claro cuando empecemos a escribir código y vamos a ir viendo paso por paso y por paso cada parte, ¿sí? Y para empezar a darle significado a lo que estamos haciendo. Así que no te preocupes, ya en la práctica lo vas a entender muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pero como es la parte introductoria del curso, pues es bueno hacer todos estos comentarios de las tecnologías, ¿sí? Que vamos a estar utilizando, los fundamentos, hablar un poco de JavaScript. Y si no conoces el lenguaje, si nunca has programado con JavaScript, no te preocupes, vas a aprender de una manera muy rápida, pero muy rápida. Mm, Pero, pero repito, no, este curso no está enfocado al lenguaje en sí, a aprender el lenguaje en sí, sino, bueno, de paso sí, sí, porque vas a tener que escribir código. Pero lo que vamos a estar haciendo, como lo dice el curso, el título del curso, es utilizar, hacer uso de esta herramienta, de este aplicativo, o sea, de este lenguaje en todas las partes de una aplicación, tanto en el backend, en el frontend y en las bases de datos. Muy bien, entonces con esto es todo. Si tienen alguna duda, por favor consulten, pongan en la descripción y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.